Hermanos y amigos, muy buena noche para todos, que el Señor los bendiga. Es un privilegio para mí nuevamente el poder compartir con ustedes el estudio bíblico de esta noche y pues damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos a través de las plataformas digitales y poder seguir aprendiendo más y más de Él, el poder escudriñar su palabra y qué privilegio el que nosotros tenemos de poder escudriñar su palabra y pues debemos aprovechar esos recursos que tenemos y qué mejor que la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y pues antes de iniciar nuestro estudio bíblico quisiera invitarles a escuchar esta alabanza y que espero que sea de bendición para sus vidas y que sea de edificación para la misma. Escuchemos. Tardé en darme cuenta, más de la cuenta, pero no hubo dudas cuando peludas me miré las patas y me vi la cara con esta mirada sofisticada. No quise aceptarlo por encontrarlo bastante ofensivo para el parecido. ¿Qué dirá el espejo si me salen flecos de lana en el entrecejo? Pero con tanta evidencia tuve que admitir que era cosa cierta. Yo soy una oveja, Dios me hizo oveja, y aunque el ego duela, Él me quiere así. Puliendo el balido y estoy mejorando modales, rumiando, y de la mirada tan sofisticada ya casi no me queda nada. Me cuesta de a ratos la dieta de pasto y andar en rebaño hasta para el baño, pero estoy feliz de saber por fin quién soy y por qué estoy aquí. Yo soy una oveja, Dios me hizo oveja, y aunque el ego duela, Él me quiere así. Yo soy una oveja, y como toda oveja, en todo dependo del pastor para vivir. Soy una oveja, y como toda oveja, en todo dependo del pasto. Tú eres una oveja, Dios te hizo oveja, y aunque el ego duela, Él te quiere así. Tú eres una oveja, y como toda oveja, en todo dependes del pastor para vivir. En todo dependes del pastor para vivir. Todos dependemos del Señor para vivir. Todos dependemos del Señor. Amén. Hermosa alabanza. Espero que haya sido de edificación para su vida como lo ha sido para la mía también.
Y antes de iniciar a estudiar la palabra de nuestro Señor, vamos a pedir su guianza a través de la oración, y así que quiero invitarle que ahí donde esté incline su rostro, cierre sus ojos y demos gracias a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu bendito nombre, Señor. En esta hora nos acercamos ante ti, suplicando tu guianza en el estudio de tu palabra, Señor. Que seas tú quien nos hables a través de la misma, Señor, y que sea de edificación para nuestras vidas. Que tu palabra pueda continuar haciendo la obra que desde ya se ha iniciado desde el día que te recibimos como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a cada día ser más como tú y querer caminar en santidad, porque eso es lo que tú nos pides que busquemos cada día. Gracias por el privilegio que nos da de ser tus hijos, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, en esta hora te doy gracias por la vida de nuestros hermanos y amigos quienes nos están viendo desde casa. Bendícelos, protégelos y guárdalos siempre de todo mal. Síguete quedando con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, la noche de hoy estamos llegando ya a uno de los últimos capítulos del estudio de 12 hombres comunes y corrientes que se ha venido teniendo ya por varios jueves, y esperamos en Dios que nos esté ayudando mucho y a conocer más de estos hombres que, como dice el título del libro que estamos estudiando, son hombres comunes, son hombres corrientes como todos nosotros, pero eso no significa que no tuvieron un papel muy importante en el propósito de Dios, así como también nosotros tenemos un propósito, o bien Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero debemos siempre dejarnos guiar por el Espíritu Santo para ver qué es lo que Él quiere para nosotros. El día de hoy llegamos a ver los últimos discípulos que el Señor llamó, y fueron estos cuatro, Jacobo el menor, Simón llamado el Celote, y Judas, no el Iscariote, y también Judas Iscariote, pero ese apóstol lo vamos a dejar para el final, que el pastor se encargue de él. Y nosotros vamos a estudiar los apóstoles, Jacobo el menor, Simón llamado el Celote y Judas, no el Iscariote. Y quiero que me acompañe ahí a la palabra del Señor, y quiero que vayamos a Lucas capítulo 6 y vamos a leer los versos 15 y 16. Lucas capítulo 6, versos 15 y 16, que es la parte final donde Jesús llama a los discípulos. Lucas capítulo 6, 15 y 16 dice: Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Muy bien, nos vamos a enfocar en esta noche en los tres penúltimos apóstoles, Jacobo, Simón y Judas, que en Lucas nos dice Judas, hermano de Jacobo. Y este grupo final de los cuatro apóstoles es el que menos podríamos conocer, excepto por Judas Iscariote, quien se hizo notorio en sí al vender a Jesús antes, o bien para que Jesús fuera crucificado. Sabemos que Judas se le conoce como el apóstol traidor, fue quien entregó a Jesús. Pero en este último grupo, que como les dije ya vamos a dejar a Judas Iscariote para un estudio final, este grupo parece haber tenido menos intimidad con Jesús porque no se menciona mucho de ellos. Se dice que estos últimos discípulos no tuvieron la misma relación que tuvieron los hermanos Boanerges, quienes estudiamos, no tuvieron la misma relación de Pedro, pero fueron llamados discípulos. Y prácticamente no aparecen en los relatos del Evangelio y muy poco se sabe de ellos, pero
ellos fueron llamados para ser apóstoles. Y esto es algo muy importante. Ellos fueron llamados para ser apóstoles. Y como sabemos, el plan de Dios no fue, o bien no es ninguna casualidad. Si ellos fueron llamados a ser apóstoles, fue con un propósito. En este capítulo, o bien en este estudio, vamos a ver a los tres de ellos, a los que ya mencioné: Jacobo, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; y Judas, hermano de Jacobo, como dice en Lucas. Y debemos tener presente que los apóstoles fueron hombres que, ahí sí que podríamos decir, lo dejaron todo por seguir a Cristo. Ellos no pusieron ninguna excusa al seguir a Cristo. Cuando Cristo los llamó, ellos inmediatamente fueron. Y esto lo podemos ver en Lucas 18, y quiero que me acompañe ahí, cuando el apóstol Pedro habla por ellos. Y dice lo siguiente: Lucas 18, capítulo 28, dice: entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Vemos aquí que el contexto de este pasaje es la historia del joven rico. Y aquí ellos están escuchando lo que Jesús está narrando, o bien lo que el joven rico le preguntaba a Jesús, que qué debía hacer él para obtener la vida eterna. Y Jesús le dice que vendiera todo lo que tuviera. Y que si él guardaba su palabra, él podía ser salvo. Pero él tenía el problema de las riquezas. Pero en sí también los discípulos le tuvieron una enseñanza ahí, que Jesús mismo les dice cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los apóstoles se quedan pensando en esto. Y Pedro es cuando sale y dice: bueno, Señor, aquí nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y lo que Pedro dice aquí es algo muy importante, porque ellos tomaron el compromiso de seguir a Cristo. Y esto me recuerda a mí, nuestro compromiso de seguir a Cristo. ¿Qué tanto estamos comprometidos con seguir a Cristo? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar todo lo que tenemos por seguir a Cristo? Y en ningún momento estoy diciendo, bueno, debemos de vender todo y dárselo a los pobres. Todo lo que tenemos es bendición de Dios, pero esas bendiciones nosotros debemos de utilizarlas para bendecir a otros. Si es así, pues gloria sea a Dios. Pero si no es así, debemos buscar y debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que pueda ser como Cristo desea. Y aquí Pedro es lo que dice: Señor, nosotros hemos dejado todo, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Señor, nosotros hemos tomado ese compromiso. Ellos habían dejado casas, habían dejado trabajos, habían dejado tierras, familia, amigos, todo por seguir a Cristo. Su sacrificio en sí, podríamos decirlo de esta manera, había sido heroico, porque ellos dejaron todo, con la excepción de que, como ya se lo mencioné, de Judas Iscariote, que esto es bastante interesante, porque todos los demás apóstoles, ellos llegaron a ser testigos valientes e intrépidos, a excepción de Judas. Y en sí, podemos decir de estos 12 apóstoles que no vemos mucho de su heroísmo en los evangelios, porque en realidad los evangelios se enfocan en la vida de Cristo, en el ministerio de Cristo. Y toda la Biblia nosotros podemos encontrar algunos ejemplos de heroísmo, podríamos decir, de algunos personajes bíblicos, pero nunca más sobresalientes que Cristo mismo, porque es el tema central de la Biblia. Entonces, los apóstoles no se presentan, en este caso, no se presentan como figuras imaginarias, sino que ellos fueron gente real, pero ellos nunca tomaron ese rol de importancia, ese rol de heroísmo en sí, en los escritos de la palabra de Dios. Y en sí no se describen como celebridades prominentes, sino que, como lo dije anteriormente, como hombres que fueron comunes y corrientes. Fueron hombres comunes como ustedes y como yo. Los apóstoles dan color en sí a la descripción de la vida de Jesús. Eso es lo principal para ellos.
Y vemos que a ellos raramente se les encuentra en primer plano, nunca se les ve desempeñando papeles principales. Y esto es bastante interesante porque para nuestra humanidad, nosotros como seres humanos, siempre hay aquella pequeña pizca de egoísmo, ¿verdad? Que queremos o bien ser reconocidos o tener algo de importancia en algo. Pero la vida de los apóstoles no fue así. Mientras Jesús estuvo con ellos, ellos siempre estuvieron dispuestos a aprender. Y como Pedro lo dijo, como está escrito, Pedro lo dijo, ellos dejaron todo, ellos tomaron ese compromiso. Mientras tanto, también no podemos descartar que hay muy pocas manifestaciones de hechos grandiosos realizados por los apóstoles. Sí, sí hubieron, pero no más de lo que era necesario en sí. Se nos dice en la palabra de Dios que se les dio poder para sanar, para resucitar a los muertos y para echar fuera demonios. Pero aún esto está narrado de tal manera que se hacen claras sus imperfecciones. Y en Marcos 9 nosotros encontramos una historia bastante interesante donde hay una persona que trae a los apóstoles su hijo con una enfermedad según narra este capítulo, el capítulo 9, eh, tiene un espíritu inmundo de enmudecimiento y los apóstoles no pueden sanarlo, sino que es Jesús quien lo sana. Entonces vemos que ellos también tenían imperfecciones, ellos también tenían sus fallas. Y sabemos que, o bien, algo que podemos mencionar es que el único lugar en los evangelios donde un apóstol específico hace algo verdaderamente extraordinario es cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua. Y ahí sí que podemos decir, fue un hecho trascendental, pero no duró mucho, porque inmediatamente comenzó a hundirse. Entonces nos damos cuenta que ellos fueron hombres comunes y corrientes. Y también vemos que los evangelios sencillamente no presentan a estos hombres como héroes, sino que, como lo he dicho ya y lo repito, son hombres comunes y corrientes. Su heroísmo en sí se hizo manifiesto, bien se manifestó después de que Jesús regresara al cielo. Es ahí donde ya comenzó el verdadero trabajo de los apóstoles. Cuando Jesús regresa al cielo, enviaría el Espíritu Santo y que les diera poder. Y de repente empezamos a verlos actuando de forma diferente. De repente ya son fuertes, son valientes, realizan y hacen grandes milagros, predican con una fuerza nueva, pero aún entonces el registro bíblico es escaso. Vemos que no se habla mucho de ellos también. Básicamente los únicos que vemos que fueron que son bastante mencionados en la Biblia, luego de que Jesús asciende al cielo, son Pedro, Juan y posteriormente el apóstol Pablo, quien, como dice en Corintios, él fue añadido al número como un abortivo, dice él mismo. Y el resto de ellos podríamos decir que permanece en la oscuridad. Vamos a repetir algunas veces ese término, permanece en la oscuridad porque no se sabe mucho de ellos, no se tiene mucho conocimiento de ellos. Y vemos que el legado de su verdadera grandeza, el legado de la verdadera grandeza de los apóstoles es la iglesia, un cuerpo vivo que ayudaron a fundar y de la cual llegaron a ser las piedras fundamentales. Los apóstoles fueron piedras fundamentales, como lo dicen en Efesios 2:20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra principal, pero los apóstoles son parte de esa iglesia. La iglesia, que ahora tiene más de 2000 años, existe porque aquellos hombres iniciaron la expansión. Ellos continuaron trabajando. Ellos expandieron el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Entonces podemos decir que eso fue el compromiso que ellos tomaron. Y como les dije, en su mayoría, o bien específicamente de estos tres apóstoles que vamos a hablar la noche de hoy, vemos que permanecen en la oscuridad, no se sabe mucho de ellos. El noveno de la lista que tenemos ahí en Lucas 6, donde tuvimos nuestra lectura bíblica, el noveno de la lista
es Jacobo, hijo de Alfeo. Mateo y Tomás ya se ha estudiado, pero dice el noveno es Jacobo, hijo de Alfeo. Y Jacobo, hijo de Alfeo, la única cosa que la escritura en sí nos dice de este hombre es su nombre. Si alguna vez podríamos decir que se escribió algo de él, pues se perdió en la historia porque no hay registro de él. Y vemos que una vez se presenta este apóstol cuando le hace una pregunta a Jesús. La única cosa que la escritura en sí nos dice sobre este hombre es su nombre, y si alguna vez él escribió algo, se perdió para la historia. Si alguna vez le formuló preguntas a Jesús o hizo algo para sobresalir del grupo, en sí la escritura no lo registra. Nunca alcanzó ningún grado de fama o bien notoriedad, sino que solo tenemos en el registro su nombre. Este Jacobo, hijo de Alfeo, no era un tipo de persona que sobresaliera en sí. Fue completamente oscuro. Como les dije, íbamos a repetir este término que no se sabe mucho de él. Incluso tenía un nombre muy común, Jacobo. Vemos que en el Nuevo Testamento ya hemos estudiado a Jacobo, el hijo de Zebedeo, que ese Jacobo sí era un hombre prominente. También en las escrituras se dice que había otro Jacobo, hijo de María y José, por tanto medio hermano de Jesús. Esto lo menciona en Gálatas 1:19. Y este Jacobo se dice que era medio hermano de Jesús. Se dice aparentemente que llegó a ser un líder en la iglesia de Jerusalén. Fue el vocero que, según Hechos 15:13-21, dijo que dio a conocer en sí la decisión del concilio de Jerusalén. Es algo que se dice de este Jacobo. Pero en cuanto a al Jacobo que a nosotros nos interesa, a Jacobo, hijo de Alfeo, nos dice prácticamente que no hay mucho de él. Era un hombre que en sí todo lo que se sabe de él es que era hijo de Alfeo. Por Marcos 15:40 sabemos que la madre de Jacobo se llamaba María, y ese versículo junto con Mateo 27:56 y Marcos 15:47 menciona a otro de los hijos de María, que era José, y José debe haber sido bien conocido como un seguidor de Jesús, aunque en sí no era apóstol. Entonces, enfocándonos en Jacobo, hijo de Alfeo, aparte de estos escasos detalles que puedan extraerse de su familia, este Jacobo es un personaje bastante oscuro, bastante que no se tiene mucha información de él, y su falta de prominencia en sí se refleja en su nombre. En Marcos 15:40, quisiera que fuéramos ahí, Marcos 15:40, nos dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor. Entonces aquí hace referencia a este Jacobo, se dice que hace referencia a este Jacobo. Y se le hace referencia como Jacobo el menor. La palabra griega para menor es mikros, que en sí literalmente quiere decir pequeño. Su significado primario es pequeño de estatura, en sí, micros, es pequeño, lo que nos puede dar una referencia acerca de este Jacobo, hijo de Alfeo, que de sus rasgos físicos, quizá haya sido un hombre bajo, o bien tenía alguna estructura pequeña, no era un hombre que en sí podríamos decir que llamara la atención por su altura o por su forma del cuerpo, sino que se dice que es Jacobo el menor. Es mencionado en Lucas 15:40, y como les dije, esto significa que podría ser pequeño, pudo haber sido pequeño. La palabra en sí puede referirse también a alguien que es joven de edad. Pudo haber sido más joven que Jacobo, el hijo de Zebedeo, porque en cuyo caso este sobrenombre estaría distinguiéndolo como el más joven de los dos, que se le dice Jacobo el menor, y a Jacobo, el hijo de Zebedeo, se le conoce únicamente como
Jacobo, el hijo de Zebedeo, que este sí tenía bastante prominencia. Pero lo más probable es que el nombre haga referencia a su influencia, y como les dije, está un poquito en la oscuridad, no se sabe mucho de él. Como ya hemos visto, al Jacobo, el hijo de Zebedeo, él sí era un hombre prominente, su familia era conocida, pero a Jacobo, el hijo de Alfeo, era conocido como Jacobo el menor, Micros, Jacobo el pequeño. Entonces, bien podríamos decir que estas cosas fueran verdad de Jacobo, es decir, que sí haya sido pequeño de estatura o alguna persona tranquila que permaneció más bien en un segundo plano. Eso podría ser consecuente como la baja prominencia que tuvo entre los 12. ¿Por qué? Porque únicamente se menciona su nombre en el listado de los apóstoles, Jacobo, hijo de Alfeo. Pero vemos que en sí, la eternidad es la que nos revelará los nombres y testimonios de estos, como Jacobo el menor, a quien a menudo escasamente se recuerda y no se sabe mayor cosa de él, no se sabe mucho de él. Y en este estudio no tenemos mucha información de él. Pero en sí, la historia de la iglesia en su mayor parte es también silenciosa sobre este hombre. O sea, en la historia de la iglesia no se menciona mucho este hombre tampoco. En algunas de las más antiguas leyendas sobre él lo confunden con Jacobo, el hermano de Jesús. Pero no es el hermano de Jesús. Hay algunas evidencias de que Jacobo el menor llevó el evangelio a Siria y a Persia. Algunas evidencias pueden estar ahí. Y hay diversos relatos también que sobre su muerte. Algunos dicen que fue sometido a apedreamiento, otros que fue golpeado hasta que murió, y aún otros dicen que fue crucificado como Jesús. Hasta la fecha no tenemos nada seguro, no se tiene nada exacto de este apóstol. Así también vamos a hablar acerca de Simón, en este caso mencionado como el celote, Simón llamado el celote. Y el siguiente nombre dado en Lucas 6:15 es este mismo, Simón llamado el celote. En Mateo 10:4 y en Marcos 3:18 se le llama Simón el cananista. Esto en sí no es una referencia a la tierra de Canaán o a la aldea de Caná, sino que viene la raíz del hebreo caná, que quiere decir celoso o bien ferviente. Se dice que Simón, llamado el celote, había sido un miembro del partido político, que estos celotes era un partido político y Simón era parte de él. En un tiempo Simón fue parte de él. Y estos celotes eran bastante celosos en sí, pero eran celosos en una forma, podríamos decir, bastante mala, bastante perversa, porque ellos incluso llegaban a la violencia y ellos creían que estaban en lo correcto. Pero el hecho de que haya llevado ese nombre toda su vida podría sugerir que Simón, el llamado el celote, tenía un temperamento ahí sí que vehemente o bien celoso. Pero en los días de Jesús el término se aplicaba a una secta política, como le digo, un grupo político bien conocida y ampliamente temida. Y Simón aparentemente había sido miembro de esta secta. Algunos de los historiadores, y en específico un historiador, describe 4 partidos entre los judíos. Estaban los fariseos, que eran muy exigentes acerca de la ley. También estaban los saduceos, que eran muy religiosos, o bien que eran religiosos liberales, que ellos negaban lo sobrenatural. También estaban los esenios, que en sí no se mencionan en la escritura, pero varios historiadores lo mencionan y lo describen como personas que eran ascéticos o bien célibes, que vivían en el desierto y dedicaban sus vidas al estudio de la ley. Y el cuarto grupo era específicamente del que estamos hablando, de los celotes, que ellos eran más políticamente orientados que cualquier otro grupo. Ellos eran más política. También se menciona otro de los herodianos que eran muy, muy políticos, pero los celotes en sí odiaban a los romanos y su meta era terminar con la ocupación romana.
Y su estrategia en sí en el terrorismo y los hechos de violencia fueron bastante fuertes. Los celotes en sí fueron bastante extremistas. Y los celotes, este grupo de celotes, ellos estaban convencidos de que pagar tributo a un rey pagano era un acto de traición a Dios. Entonces ellos pretendían hacer las cosas bien, pero lo hacían de una forma bastante violenta. Y esa opinión de pagar tributo a un rey pagano fue bien acogida entre la gente que ya estaba sobrecargada por los impuestos romanos. Y Judas, el Galileo, que se menciona, aprovechó la oportunidad y organizó algunas fuerzas y se lanzó a matar y a saquear y a destruir a este grupo. Y se dice, según los historiadores también, que desde su cuartel general en la región de Galilea, él y sus seguidores desataron una guerra para poder acabar con los romanos. Y ahí sí que pronto los romanos, podríamos decirlo de esta forma, se pusieron pilas, se organizaron y los romanos aplastaron la rebelión, matando a Judas el Galileo, quien fue quien inició con este grupo, y también los romanos crucificaron a los hijos. Entonces, allí, teniendo en cuenta eso, el partido de los celotes, o bien el grupo político de los celotes, pasó a la clandestinidad. Quedaron algunos y sus actos de terrorismo se hicieron más selectivos y más sigilosos, de acuerdo a lo que ellos proclamaban. Y en sí, uno de los historiadores menciona que celotes era un nombre incorrecto para la forma de cómo ellos actuaban, porque en sí, como vimos, el significado de celotes es como que alguien que fuera celoso en el buen sentido, pero ellos eran un poco celosos, sanguinarios en las peores acciones, y ahí sí que sus acciones eran muy desmedidas, y en la forma de actuar, ellos actuaban en un ejemplo que no era muy aconsejable, o bien no era muy bien visto para otras personas, o bien no era muy bien de tomar como un ejemplo para adquirir esa vida, o bien ese tipo de acciones. Y en este caso, Simón, el celote, como se le conoce, era uno de ellos. Pero es interesante que cuando Mateo y Marcos nombraron a los 12, ponen a Simón, el celote, justo antes de Judas Iscariote. Cuando, según Marcos 6:7, Jesús envió a los discípulos de dos en dos, es muy probable, no se sabe con exactitud, pero es muy probable que Simón y Judas Iscariote hayan formado uno de los equipos. Y es muy posible que ambos siguieran originalmente a Cristo por razones políticas. Simón, el celote, por sus cuestiones políticas, y Judas Iscariote también por sus cuestiones políticas, por su interés personal. Pero en algún punto, Simón llegó a ser un seguidor genuino y fue transformado. Vemos que Judas Iscariote en realidad nunca creyó, fue el que entregó a Jesús y el que traicionó a Jesús. Pero lo bastante interesante de la vida de Simón, el celote, como se le llama, como se le menciona, es que fue transformado. Fue transformado. Él sí llegó a tener una relación genuina con Cristo y llegó a tomar ese compromiso que mencionamos, que Pedro habló por ellos, de dejar todo lo que tenía y seguir a Jesús. Él también tomó ese compromiso. Y es sorprendente que Jesús seleccionara a un hombre como Simón para que fuera uno de los apóstoles, porque en sí podríamos decir era un hombre bastante impulsivo, podríamos decirlo de esta forma, pero él era un hombre de lealtad a toda prueba. Él era un hombre que estaba a toda prueba, con una pasión asombrosa y un valor bastante grande, y también un fervor. Simón, el celote, había creído la verdad y aceptó a Cristo como su Señor. Él tuvo un ardiente entusiasmo que una vez había tenido por Israel, ahora se expresaba en su devoción a Cristo.
Simón el celote tomó ese compromiso de seguir a Cristo y Jesús transformó su vida. Esto es magnífico, como lo ha hecho con muchos de nosotros. Pero Jesús transformó la vida de Simón y Simón pudo tener una relación genuina con Cristo y realmente tomó ese compromiso. Y llegamos a nuestro tercer apóstol, tercer y último apóstol de nuestro estudio en esta noche, Judas, el hijo de Jacob. Y vemos el último nombre en la lista de los discípulos de los discípulos fieles, podríamos decir, es Judas, el hijo de Jacob. Y muchos conocemos, o bien cuando escuchamos el nombre Judas, tenemos un mal concepto de este nombre. Pero fíjense que es bastante interesante el significado de este nombre. Judas en sí es un buen nombre. Se ha hecho ver mal por Judas Iscariote, quien fue quien traicionó y entregó a Jesús. Por eso es que se conoce mal, pero yo no sé si usted sabía el significado del nombre Judas. Y Judas significa Jehová guía. Pero como les digo, lo hemos visto mal por Judas Iscariote, pero en sí el nombre, el significado de este nombre Judas es Jehová guía. Y cuando el apóstol Juan lo menciona en Juan 14:22, él lo menciona, pero ahí lo llama él Judas, y dentro de paréntesis, no el Iscariote, para hacer esa diferencia. Y se dice también que Judas tenía otro nombre. Un historiador se refiere a él como el trinomio, porque tenía 3 nombres. Judas, el hijo de Jacob, se dice que él llegó a tener 3 nombres. En Mateo se le llama Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Entonces, probablemente Judas haya sido el nombre que recibió al nacer. Lebeo y Tadeo eran ya esencialmente sobrenombres. Y Tadeo significa niño de pecho, entonces podríamos decir que era fue un niño bastante querido, porque evocaba la idea de amamantar a un bebé. Casi en sí tiene un sonido irónico como niño de mamá, o sea, pudo haber sido un niño bastante querido. Y le veo que es similar, que viene de la raíz hebrea, que se refiere al corazón, literalmente se le podría decir niño del corazón. Entonces, era Judas Tadeo Lebeo, se le conocía, entonces por eso se dice también que era el hombre del trinomio. Ambos nombres sugieren que tenía un corazón tierno, y aquí hay algunas características de este apóstol Judas, de Judas, el hijo de Jacobo, porque se dice que él era de un corazón tierno, como el corazón de un niño, por eso Lebeo y Tadeo se relaciona mucho con un niño. Y es interesante pensar que era, en un alma apacible como esa alma estuviera compartiendo con el mismo grupo de estos 4 apóstoles, más de Judas Iscariote que se va a estudiar la siguiente semana, y de Simón el celote, que ya hablamos de su grupo político. Pero aquí vemos la soberanía de Dios, la majestad de Dios. Vemos que el Señor puede usar ambas clases de personas. Dios en su soberanía puede elegir a quien Él desee. Y sabemos que Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. También nosotros debemos de tomar ese compromiso y debemos de dejarnos guiar por Jesús. Entonces, aquí el Señor puede usar ambas clases de personas. De personas como Simón, podríamos decir, con un corazón de pollo, como dicen algunas personas, y otros que son bastante intensos en su forma de ser, como Simón llamado el celote, o incluso Jacobo, de quien ya estudiamos anteriormente, Boanerges, al que le decían Boanerges. Entonces, Dios puede utilizar a esas personas. Vemos también que en el Nuevo Testamento se registra un incidente en el que este Jacobo está involucrado.
Judas está involucrado. Judas le veo Tadeo. Y quisiera que me acompañaran ahí en Juan 14:21. Aquí vamos a ver a Judas, que es donde se le menciona una vez más que él aparece en los relatos bíblicos. Juan 14:21. Dice, aquí Jesús estaba hablando, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y vean lo que dice en el verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Vemos aquí en esta pregunta que Judas le hace a Jesús, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Aquí vemos la humildad de este hombre. Aquí no dice nada indiscreto, no dice nada temerario, o bien no se nota demasiado confiado. Aquí él no está regañando a Jesús, como Pedro lo hizo una vez, ¿verdad? Pedrito, bastante atrevido, sino que su pregunta está llena de suavidad, de mansedumbre, y no muestra ninguna forma de orgullo, porque él no podía creer de que Jesús se pudiera manifestar a este insignificante grupo de 11 y en sí no al mundo entero. Él obviamente vemos aquí que él lo estaba viendo desde un punto material, ¿verdad? Pero vemos la intención de Judas acá. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces vemos que vuelve a aparecer en esos relatos. Él era un discípulo bastante piadoso, un hombre que amaba a su Señor y sentía el poder de la salvación en su propia vida. Yo no sé cuántos hemos sentido ese poder de Jesús en nuestra vida y eso nos ha animado a amar mucho más a Jesús. Debemos de vivir agradecidos por ello, porque si no estamos agradecidos, entonces no hemos visto la magnitud de la salvación en nuestra vida. Él estaba lleno de esperanza para el mundo y en su propio tierno corazón, y ahí sí que como lo haría un niño, que como les decía, él lo relaciona mucho con un niño, quería saber por qué Jesús nos iba a dar a conocer a todos. Y aquí vemos que él seguía esperando ver el reino viniendo a la tierra. Y no podemos culparlo por eso, porque así fue como Jesús enseñó a sus discípulos. Entonces, Judas Lebeo Tadeo, podríamos decir, seguía pensando en el reino material y político, como les mencioné. ¿Por qué no has tomado control del mundo todavía? ¿Por qué no te manifiestas al mundo? Eso es lo que Judas quería decir. Pero vemos también la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús quería decir, no voy a tomar posesión del mundo externamente, sino que voy a tomar la posesión de los corazones, uno a la vez. Por eso es que Jesús le responde ahí, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, de esta manera es que Jesús le responde a Judas, Lebeo Tadeo. Y vemos que este último apóstol era bastante piadoso, tenía un corazón bastante tierno y bastante lleno de amor. Se mencionan algunas cosas de Judas. Se sugiere que algunos años después del Pentecostés él llevó el Evangelio al norte, a Edesa, una ciudad real en Mesopotamia, en la región de lo que hoy es Turquía. Y como les dije también de los anteriores, estos están algunos escritos, no está en la Biblia, pero están algunos relatos antiguos, que algunos pueden existir aún y otros ya no, pero no hay nada cierto en esto que se dice de él, pero lo que sí sabemos es que fue parte fundamental en el ministerio para la expansión del Evangelio. Y de esta manera, esta alma tierna de Judas siguió a su Señor fielmente hasta el fin. Su testimonio fue bastante poderoso y alcanzó tan lejos como el de cualquiera de los discípulos, mejor conocidos y más elocuentes.
Él, como ellos, sabemos que es una prueba de cómo Dios usa y bien usó a gente común y corriente en formas admirables. Por eso no debemos desanimarnos, sino que debemos confiar cada día en Cristo, suplicando que sea Él quien haga la obra en nuestras vidas. Y a través de esa obra nosotros podamos llegar a las personas quienes lo necesitan, a través de nuestras vidas. Así como la palabra del Señor dice que Jesús en sí nos dijo, sed imitadores de mí. Lo que Cristo nos demanda en nuestra santidad, como uno de los apóstoles decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces eso es lo que nos menciona la palabra del Señor también. Lo que nos menciona un hombre de Dios. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos decir, cuántos le podemos decir a otras personas, toma el compromiso de seguir a Cristo como yo lo hago? Espero en Dios que así sea. Y esperamos en Dios que este estudio también haya sido de edificación para sus vidas y que cada día el Señor nos ilumine en su caminar, en el caminar en este mundo, que es cada día bastante más complicado. Se escuchan muchas cosas, se han escuchado muchas cosas lastimosamente feas para algunos creyentes en otros lugares, pero nosotros que aún tenemos esa oportunidad debemos de continuar proclamando el Evangelio de Cristo. Así que el Señor me los bendiga. Vamos a orar para finalizar, esperando en Dios de que Él haya hablado en nuestras vidas a través de este estudio. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de escudriñar la misma, Señor. Suplicamos que a través de estos hombres que tú nos has dejado en tu palabra, Señor, nosotros podamos tomar esos ejemplos y podamos buscar ser más como tú, así como ellos decidieron tomar ese compromiso, dejar todo y seguirte, que nosotros también tomemos ese compromiso de seguirte cada día, buscar tu santidad, vivir para ti. Gracias, Padre, por todo lo que nos permites, y gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has guardado, Padre Celestial. En tu nombre oramos y suplicamos todo esto, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen una feliz noche. Todos dependemos del Señor para vivir.